A petición de algunos seguidores, vamos a ver con más detalle el costo de un préstamo hipotecario común y cómo afecta esto la decisión de endeudarse para comprar una casa, por ejemplo. Tomar un préstamo tan alto es una decisión de vida, por eso hay que entender bien su proceso, a fin de no desanimarse a medio camino y perder todo lo invertido, incluso el inmueble. El método de cálculo es el francés, que cobra casi todos los intereses en los 3/4 partes del plazo, en oposición al método alemán, que distribuye intereses y amortización de forma más equilibrada, aunque al final se termina pagando lo mismo. En el ejemplo en cuestión, se puede observar que en los primeros 2 años, con una cuota mensual de $772, se han pagado $18.528, pero solo se le ha bajado al capital $2.787, prácticamente nada en los primeros 2 años. Dividiremos este préstamo en cuartos. Comencemos con la cuota del 1/240 a 60/240, 60 meses, un cuarto del préstamo total. En ese lapso se han pagado $38.163 en intereses y solo $8.158 en capital en 5 años. O sea que se han pagado $46.320 y solo se le han bajado $8.158 en capital. Un 10% apenas, en 5 años. Lleguemos a la mitad. El lapso entre cuotas 60/240 a 120/240. En este periodo se pagan $32.898. Apenas se amortizan 13.423 y el saldo, a la mitad del periodo, es aún de $58.419 de $80.000. Bastante dinero todavía se debe. En este punto ya se han pagado $92.640, mucho más de lo que se pidió prestado, y aún se debe el 73% del préstamo. Increíble. Pasemos ahora al tercer cuarto. Aquí ya los intereses se nivelan un poco con la amortización, pero ya se han pagado $138.960 sobre $80.000 originales. Esto es 75% más de lo que se los solicitó en préstamo. Y lo peor, aún se deben $36.334, es decir, un 45% del monto. Es un negociazo completo. Recuerden además que es un préstamo hipotecario. El banco es el dueño del inmueble. Si no se puede pagar, se pierde todo lo ya cancelado y el inmueble también. Para el que tiene la dicha de llegar al final, el último cuarto, allí finalmente se comienzan a amortizar al capital de forma acelerada, pero ya se ha pagado una buena suma de dinero, $185.280, es decir, 2 1/3 más del monto original solicitado. Algunas personas ven 10% de intereses y lo ven poco, pero es 10% anual por 20 largos años. Además es interés compuesto. De ahí gana el banco, y al propietario solo le resta la esperanza que el inmueble se valorice. Pero si alguien comete la torpeza de vender el inmueble al nomás haber terminado el préstamo, sin percatarse si por lo menos vale 2.5 veces más de lo que el valor inicial, entonces venderá con una importante pérdida. Y de ahí errores que se cometen por no comprender las cifras. Y eso que no contamos la prima del 20%. Hay que tener mucho cuidado con todo esto. Ahora bien, no todo es malo. Hay una pequeña ventaja. Al principio, siendo alguien joven, pagar $772 mensuales es pagar prácticamente todo el sueldo. Pero a medida que se envejece, si se tiene la bendición de mantenerse con ingresos, y en un país donde los ingresos se ajusten por inflación, es probable que $772 sean la mitad o 1/3 de los ingresos, y sea menos complicado pagar. Además, por el mismo efecto de inflación, estos $772 en el año 10 se sentirán, entre comillas, como $651.
y a 20 años se sentirán como 514. Es decir, se sentirá menos el impacto de pagar la cuota debido a que se está ganando más. Esa es la ventaja del préstamo hipotecario, que la cuota es fija, no cambia con el tiempo, no se somete a la inflación. Y ese es el riesgo obviamente del banco. En una economía de alta inflación es un riesgo bastante evidente. ¿Tendré otra opción para no endeudarme? Es difícil, ya que entre más tiempo se espera para construir, más costoso se vuelve el metro cuadrado. Pero eso ya lo vimos en videos anteriores. Búsquenlos, creo que les va a interesar. Esperamos poder contar con su suscripción para difundir el mensaje a más personas y de paso apoyar esta lucha gremial.